Ahora sí. Mira, ahora sí. Ya está. Les prometo algo, les prometo que la palabra de hoy los va a hacer pensar un poquito. ¿Cuántos quieren pensar? ¿Quieren pensar? ¿Quieren usarla? Amén. Generalmente en esta época del año, en las iglesias se habla de Navidad y se habla de las fiestas de Navidad. Y yo quiero hablarle algo acerca de eso, pero como de la manera en que lo hacemos acá en esta congregación. ¿Está bien? Amén. Gálatas capítulo 4. Entonces, siga la lectura de la palabra de Dios. En la pantalla, Gálatas capítulo 4. Escúchenme bien. Ore conmigo, por favor, antes de escuchar esta. Diga, Espíritu Santo, abre mi mente para entender lo que voy a escuchar. En el nombre de Jesús. Amén. Mire, escúcheme bien. Yo creo personalmente que si no se habla de la palabra de Dios, no se habla por encima de la cabeza, por encima del entendimiento de una persona, la persona nunca crece. Hay que hablar mucho más de lo que entendemos, mucho más de lo que conocemos. No queremos repetir lo mismo de siempre. Entonces, ¿cuánto le pidieron al Espíritu Santo que los ayude a entender? ¿Les pidieron? Amén. Bueno. Gálatas capítulo 4. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos de este mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Este pasaje es, dicho eso de paso, repita conmigo, el libro de Gálatas, diga, la carta a los Gálatas, es el primer libro escrito en el Nuevo Testamento. ¿Usted se creía que era Mateo? No, es Gálatas. Gálatas es el primer libro que fue escrito en todo el Nuevo Testamento. Ahora, que yo sepa, el primero es el primero. Es decir, el primero tiene que ser número 1, porque si después viene el número 2, el número 2 no se puede entender sin el número 1. Entonces, el número 1 es lo básico. Entonces, el libro, y yo quiero que usted entienda, el libro de los Gálatas es el primer libro del Nuevo Testamento que fue escrito. Fue escrito antes de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. De hecho, el Evangelio de Juan fue el último libro escrito en el Nuevo Testamento. El Evangelio de Juan fue escrito después de Apocalipsis. Entonces, Gálatas es el primer libro escrito del Nuevo Testamento. Es decir, el primer libro que el Espíritu Santo dio a la iglesia fue el libro a los Gálatas, la carta a los Gálatas. Entonces, mire, en la carta a los Gálatas hay verdades fundamentales. Hay verdades básicas que si uno no las entiende, no entiende el resto del Nuevo Testamento. Así que esto es lo que dice, Pablo dice en Gálatas. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado. ¿Por el quién? Por el papá. Ahora, ¿qué cuadro está pintando Pablo acá? Porque Pablo está pintando un cuadro. Pablo no está hablando de un concepto, qué sé yo, que se inventó. Pablo está hablando de una situación real, de un cuadro, de una situación que estaba viviendo la gente de aquel tiempo. ¿Y cuál era? Era un cuadro, diga, de un padre rico, de un papá rico, que tenía un hijo
pero que el hijo era un ¿qué? Un infante, era un niño muy pequeño y el papá había escrito un testamento donde le dejaba ¿qué? Toda la herencia. Cuando Pablo, lo voy a leer otra vez, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, no ve que está hablando de un heredero, pero el heredero ¿cómo es? Niño. En nada difiere de un esclavo, aunque es el heredero de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por él, el papá. Entonces acá estamos hablando de un padre rico que tiene mucho dinero, que tiene muchas propiedades, que tiene muchas riquezas y le tiene que dejar la herencia a su hijito, pero el hijito es un niño, por eso escribe un testamento. ¿Estamos bien claros en esto? Escribe un testamento, pero escúcheme bien ahora. La ley romana, ¿me está escuchando? La ley romana, porque estamos hablando de 2000 años atrás. La ley romana obligaba a que cuando el heredero era inmaduro, era un niño, un infante, entonces el testamento tenía que obligatoriamente pedir, demandar un tutor. Y el tutor era un maestro que se le contrataba para que le enseñe a este niño, al infante, hasta los 14 años de edad. Y el tutor entonces le enseñaba a leer, le enseñaba a escribir, le enseñaba a sumar, le enseñaba la historia, le enseñaba lenguajes, le enseñaba lo que se aprende en la escuela normal. Era un tutor. Pero escúcheme bien ahora, a los 14 años se le ponía un curador. Y el curador se quedaba con ese jovencito de 14 hasta que tenía 25 años. Y el curador no era un maestro, era un administrador. Ahora mire, le voy a mostrar lo que significa esta palabra tutor. Se lo digo en griego. Escuchen la palabra griego, paidagogos. ¿Sabe lo que sacamos de la palabra paidagogos? Pedagogía. ¿Qué significa la pedagogía? El estudio de la educación. Un pedagogo es un maestro. Entonces, lo que se le ponía al niñito, que era el heredero, el papá le contrataba a un pedagogo, a un maestro, a un tutor para que le enseñe lo que le tenía que enseñar hasta los 14 años. A los 14 años le ponía un administrador. ¿Quiere que le diga la palabra administrador en griego? Oikonomos, de donde sacamos la palabra economía. ¿Por qué? Porque el curador no le enseñaba a leer y a escribir, a historia. El administrador le enseñaba a administrar. Le enseñaba la economía. ¿Por qué? Porque este niño, este joven ya se estaba preparando para recibir la herencia del padre, y el padre le había dejado dinero, le había dejado propiedades, le había dejado cosas, le había dejado animales, tierra. Entonces ahora él tenía que aprender a administrar los negocios de su padre. Y a los 25 años, hasta los 25 años entonces tenía un curador. Diga hasta. Ajá, hasta que llegaba el tiempo señalado por el padre. ¿Por qué? Porque en el tiempo señalado por el padre, el joven ya de 25 años que había tenido su tutor, había tenido un administrador, ya llegó el tiempo señalado, que era el tiempo de recibir el total derecho legal de hijo heredero. ¿Cuánto me están entendiendo? ¿Están entendiendo lo que Pablo está pintando en Gálatas capítulo 4? Está pintando un papá que le está dejando la herencia a su hijo, pero el hijito es muy pequeñito, entonces le pone un tutor, después le pone un administrador, hasta diga el tiempo señalado. ¿Hasta el qué? Hasta el tiempo señalado, cuando ya el hijo terminó con el tutor, terminó con el administrador y está listo, maduro, para recibir la herencia del padre, para saber administrar lo que el padre le dejó. Entonces mire lo que dice Pablo, así también, mire ahora, así también, okay, una pregunta antes de olvidar. ¿Qué tenía el niño? ¿Qué le ponían al niño pequeñito? Diga un tutor. ¿Un qué?
Un tutor. Dicho sea de paso, yo vi algunas pinturas, ilustraciones de un tutor. Porque ayer dije, no pude traérselas hoy, pero ustedes saben que en arqueología hemos encontrado vasos, hemos encontrado platos, hemos encontrado pinturas de cómo era la vida hace 2000 años atrás. Y vi unas pinturas del Paidagogos. Todas las pinturas del maestro, ¿sabe cómo son? Es un niño que está sentado con un rollo y el tutor, ¿sabe lo que tiene en la mano? Un palo. No un palo, pero era una vara. Una vara. Y la vara no era para apuntar, la vara era para... Entonces el niño, y eso era normal en aquel tiempo. Normal. Y el niño entonces tenía esa disciplina de un tutor. Mire lo que dice Pablo en el tercer versículo. Así también, ¿quién? Nosotros. Cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Gálatas 3 es el capítulo que viene antes de Gálatas 4. En orden. Gálatas 3 dice así: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo ¿la qué? La ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ¿qué? Diga ayo. ¿Sabe qué es la palabra gallo? Paidagogos. Tutor. La ley fue un ¿qué? Un tutor. ¿Pero para qué el tutor? ¿A fin de qué? De llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Escúchenme bien ahora. Los rudimentos, que significan los elementos de este mundo, para la nación judía, ¿sabe qué fue? ¿Quién fue el tutor que tenía? ¿Qué fue el tutor que tenían los judíos? La ley de Moisés. Pero escúcheme bien, Pablo no le está hablando solamente a los judíos, le está hablando también a los gentiles. ¿Y sabe lo que los gentiles también? Él dice que los gentiles también tuvieron tutor. ¿Y sabe cuáles eran los tutores de los gentiles? No era la ley de Moisés, porque la ley de Moisés es para los judíos. Los gentiles tenían su filosofía y tenían las religiones paganas. En Gálatas, escúchenme bien ahora, en Gálatas 4 dice así, de los gentiles: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Y en aquel tiempo los gentiles, ¿saben qué? Ellos miraban a los elementos de la tierra y veían la tierra, la Pachamama. ¿Cuánto entienden lo que es eso? Si es sudamericano, entiende lo que es eso. La tierra, el agua, el aire, el fuego. ¿Y por qué? Porque la gente veía la tierra y decía: nosotros venimos de la tierra, porque cuando ponemos a un cuerpo en la tierra, se desintegra y se vuelve a ser parte de la tierra. Y el agua, no, venimos del agua, porque si nosotros no tomamos agua nos morimos. Entonces el agua para nosotros es vida. El aire, respiramos aire, sin aire. Y el fuego es nuestra vida, porque sin fuego no comemos y en fuego nos morimos de frío. Entonces ellos veían los elementos de la creación y decían: venimos de eso. Y ustedes saben bien que que los antepasados, los indios, los africanos, los orientales, los de la Mongolia, porque los indios de Latinoamérica vienen de Mongolia. ¿Qué hicieron? Y ellos miraban el cielo y veían las estrellas y decían: ¿quién habrá puesto esas luces en el cielo? Y no fue ningún ser humano, tiene que haber sido alguien más grande que nosotros. Y alguien dijo: sí, un espíritu.
Y por eso en nuestros países, en nuestras tierras, en nuestras culturas tenemos toda clase de espíritu y que la serpiente emplumada, que el otro que tiene 4 cuernos, que tiene 20 patas, y que el niño de acá y el viejo de acá y que la vieja de acá y que la princesa de acá y vamos a levantarle un monte y vamos a levantarles esto, y mire lo que la gente decía. La gente decía, hay espíritus que controlan nuestra vida. Por eso los indios, ¿qué hacían? Le ofrecían sacrificios. ¿A quién? Le ofrecían sacrificios a esos espíritus porque se creían que esos espíritus le iban a mandar lluvia. Porque creían que esos espíritus le iban a dar más familia, más niños, más fertilidad. ¿Y saben lo que la Biblia dice? La Biblia dice que, escúcheme bien, la Biblia dice que esos eran, diga, tutores. ¡Wow! Los judíos, la ley judía establecía, tenía sacrificios, tenía tradiciones. La filosofía griega, escúcheme bien, el tiempo de Pablo, los griegos andaban pensando. Pensaban y decían, no, esto no. Eso. Los griegos hacían así. Una copa. ¿Y de dónde habrá salido la idea de una copa? ¿Quién se habrá inventado una copa? ¿De dónde vino el concepto de copa? ¿Cómo entró al pensamiento y a la conciencia humana el concepto de copa? Y Platón, diga Platón, 600 años antes de Cristo, dijo, esta idea de copa no viene de acá, viene del mundo de la realidad. Entonces el ser humano que se conecta con el mundo de la realidad. Silla. ¿Quién se habrá inventado una silla con 4 patas? Entonces Platón decía, esta silla no es realidad, porque la verdadera silla existe en el mundo de la realidad. Y alguien le preguntó a Platón y su discípulo Sócrates, ¿y cómo se llama ese mundo de la realidad? Y Platón le dijo, ese mundo de la realidad se llama el Logos. ¿O usted se cree que Juan se inventó la palabra Logos? No. Los griegos creían que en el mundo de la realidad existía en el Logos. Por eso cuando Juan escribió en Juan 1, en el principio era el Logos, y el Logos estaba con Dios, y el Logos era Dios, porque el Logos es el verbo. Los griegos dijeron, es que Dios, ¿sabe lo que significa esto? Que Dios había puesto en la filosofía griega, diga, un tutor. Para que un día venga el evangelio y le diga, lo que ustedes han estado buscando y lo que ustedes han estado diciendo, que era el mundo de la realidad, el mundo de Logos, ese no es un mundo, es una persona que se llama Jesucristo. Los paganos, las religiones paganas, espíritus, sacrificios, porque el espíritu, todas esas religiones, ¿sabe lo que eran? Eran, diga, tutores. Estaban preparando a la gente para que cuando venga el evangelio de Cristo, la gente que mataba animales, que pensaba que los espíritus por allá influenciaban su vida, que ellos entiendan que todo eso que influenciaba su vida no eran espíritus, era una persona que se llama Jesucristo. ¿Me están entendiendo ustedes? Porque todos estos, la ley judía, mire, ¿cuántos de ustedes saben que Jesús no nació en diciembre? No me miren así. Jesús no nació en diciembre. Le voy a decir por qué. Primeramente porque los pastores estaban en el campo. Y los pastores no salen al campo en diciembre. Porque en diciembre hay mucho frío en Israel.
y no salían al campo. ¿Sabe el único momento cuando los pastores salen al campo? En el Medio Oriente. El único momento cuando los pastores salen al campo es cuando las ovejas dan a luz. Cuando los corderitos nacen. Por eso los pastores estaban cumpliendo porque iban a ser ¿quién? No un corderito, iban a ser el cordero de Dios. Aparte que Jesús muy probablemente no nació en diciembre, tuvo que nacer en abril, porque abril es el tiempo de Pascuas, y en Pascuas es cuando se ofrece el cordero. Y por eso todo lo que los judíos tenían, sacrificios, tradiciones, que el calendario, que todo eso, ¿a quién estaba llevando todo eso? Diga, a Cristo. Pero escúcheme bien, también los filósofos griegos, todo lo que ellos estaban pensando y enseñando, todo eso Dios lo estaba permitiendo como un tutor, para llevarlos a Cristo. Las religiones, yo les conté, por ejemplo, el misionero que fue a Alaska. ¿Sí? ¿Se acuerdan que le conté eso? El misionero que fue a Alaska a predicarle a los esquimales. Y trataba, pero estamos hablando del siglo XVIII. Y se fue por allá arriba a predicar. Y los esquimales eran paganos y caníbales. Y entonces por ahí llegó un misionerito, un misionero inglés, y le trataba de predicar a los esquimales. Y los esquimales no entendían nada. Y él no tenía el idioma y no tenía la ilustración, no tenía el concepto de hablarle a los esquimales. Hasta que de repente los esquimales empezaron a organizar una fiesta y empezaron a tener celebración. Pues ¿saben por qué? Porque una vez por año venía una ballena y se varaba en la playa y se moría voluntariamente. Una vez por año. Y entonces la ballena venía, se quedaba varada en la playa, se moría, y entonces los esquimales la cortaban toda, la despedazaban toda, sacaban los huesos para hacer armas, sacaban la piel para hacer ropa, sacaban el aceite, la grasa de la ballena era para prender luces y para hacer fuego, y también le encontraban algas en el estómago, le encontraban como 4 o 5 toneladas de algas que le duraban todo el año, como verduras, como vegetales. Y celebraban la fiesta de que la ballena venía a voluntariamente sacrificar su vida para que ellos sobrevivan un año. Y el misionero dijo, ahí está, Jesucristo es la ballena de Dios. En cambio del Cordero de Dios, le predicó de la ballena de Dios que vino a dar su vida voluntariamente para que ellos tengan vida eterna. Escúcheme bien, uno puede decir, esa gente pagana. No, todo ese paganismo, todas esas falsas religiones, todo eso era un tutor, los rudimentos del mundo. ¿Para qué? Para llevarlos a Jesús. ¿Por qué? Porque el versículo 4 dice, pero cuando vino el ¿qué? El cumplimiento del tiempo. Cuando vino la consumación del tiempo, cuando el tiempo se llenó. ¿Usted vio algunas veces esos de arena, los relojes esos de arena? ¿Sí? ¿Qué significa? Que cuando se llena, empieza la palabra llenura, cuando el tiempo se llenó. Cuando el tiempo se consumó. ¿Y qué significa que cuando el tiempo del Padre? Cuando el tiempo es porque los hijos crecieron. Y llega en el tiempo de la adopción. Entonces mire lo que dice Pablo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió ¿a quién? A su Hijo. ¿Saben lo que es la Navidad? La Navidad, feliz Navidad. Una fiesta una vez por año. Donde no. ¿Saben lo que es la Navidad? La Navidad es cuando el tiempo se cumplió. Cuando Dios dijo, momentito, esta gente ha tenido tutores y ha tenido guardianes y yo les he enseñado y han tenido religiones y filosofía, pero llegó el tiempo de que reciban la total herencia que les tengo para ellos. Pero mire, en el tiempo de Jesús, Roma había edificado una red de caminos
alrededor de todo el mundo conocido. Habían gobiernos estables y había transportación para cualquier lado. Sí, para que se predique el evangelio, había que tener caminos para viajar. Los griegos habían establecido el griego como un idioma universal. En cualquier lugar donde se iba se hablaba en... Mire, los romanos saben que hablaban en latín. Pero ¿saben qué se hablaba en todo el Imperio Romano? En griego. Pablo predicó en griego. Escribieron el Nuevo Testamento en griego. En hebreo no, solamente los judíos entendían, pero todo el mundo entendía griego. Y por eso el tiempo se cumplió cuando los romanos establecieron todos esos caminos, cuando establecieron una economía, una moneda. Cuando se hablaba en griego, y escúcheme bien, mira esta, los judíos habían establecido sinagogas a través del mundo conocido. En cualquier lugar donde usted iba a encontrar una sinagoga judía. Y no solamente eso, pero habían traducido y completado todo el Antiguo Testamento, traducido al griego. ¿Y por qué? Porque para predicar el evangelio necesitaban el Antiguo Testamento. Y para el tiempo de Jesús lo habían completado. Entonces el Padre dice, se completó el tiempo. Se completó el tiempo, ¿por qué? Porque la ley de Moisés, la filosofía, la religión, ya mostraron que el ser humano ya no podía vivir de acuerdo al estándar, a los patrones de Dios. No podían. Y cuando se cumplió el tiempo, que ya la gente estaba cansada de la religión, estaba cansada de la filosofía, estaba cansada, ya los caminos estaban todos hechos, el griego estaba todo diseminado por todo el mundo, el Antiguo Testamento ya estaba listo para traducido en griego. Entonces el Padre dijo, se cumplió el tiempo. La gente está lista para recibir la revelación de mi Hijo Jesús. Y Jesús nace. Escúcheme, le voy a decir algo de eso, de filosofía, todo eso. Para el tiempo de Pablo, la gente estaba hasta acá de filosofía. Eso de Platón y del método socrático y de las profundidades del conocimiento humano. Ya la gente está diciendo, ¿y qué me importa a mí? ¿De dónde viene el mundo de la realidad? A mí, entonces, ¿saben qué? Miren, escúchenme bien, esto está en la Biblia. Cuando Pablo fue a Atenas, ¿sabe con quién se encontró? Con filósofos. Se encontró con dos escuelas, los epicúreos y los estoicos. Está en la Biblia, en el libro de los Hechos. ¿Y sabe qué? Los estoicos eran gente que ya estaban cansada de la filosofía. Y estaban diciendo, no, esto no sirve para nada, este mundo no sirve para nada, la ropa no sirve para nada, la comida no sirve para nada, los lujos no sirven para nada. Vamos a encerrarnos y vamos a meditar todo el día. Después estaban los epicúreos que decían, no, vamos a divertirnos, vamos a comer y vamos a disfrutar porque mañana a lo mejor estamos todos muertos. Esas eran las dos escuelas. Una, desesperación, porque no encontraban significado en nada. Y la otra era, no, vamos a divertirnos hoy, total, mañana nos morimos. Esa era la filosofía humana en aquel tiempo. Y Dios dice, la religión. Los judíos estaban hasta acá de religión. ¿Y saben por qué? Y porque los fariseos andaban caminando por la calle, todos como pavos reales. Y detrás del fariseo había un jovencito que tenía una palanganita, una cosita así de agua. ¿Cuántos saben lo que significa palangana? No, ustedes aquí no saben lo que es una palangana. Así se decía en mi barrio, en el barrio de ustedes no sé cómo se dice, pero en el mío se dice palangana. Bueno, una cosa así de agua, una fuente de agua. Un bowl de agua, eso mismo. Y tenían a un muchachito con una cosa de agua ahí, una cosa de esa de agua. ¿Para qué? Y por si el fariseo había tocado algo inmundo, se daba vuelta y se limpiaba las manos. Como que si la inmundicia era... Y la gente veía eso y decía, y esa es la realidad, y esa es la religión. A mí me da una pena porque si usted va hoy a Israel, si usted va hoy a Israel,
el 19-20% de la población en Israel es religiosa, pero los 80% son seculares. ¿Sabe cómo la gente secular llama a los religiosos? Cuervos. Ahí vienen los cuervos. ¿Sabe por qué? Primeramente están todos vestidos de negro y después no trabajan, se pasan todo el día estudiando y leyendo y no van al ejército militar. Entonces no aportan nada, solamente comen. Porque son cuervos. Y como están vestidos de negro, los seculares, ahí vienen los cuervos, los cuervos, los cuervos. ¿Sabe por qué? El mundo está enfermo hasta acá de religión. Porque la religión es un tutor para los que son niños. La ciencia es un tutor para los que son niños. Qué triste que no puedo mostrarle esta mañana, a duras penas puedo mostrarle, pero algo de la ciencia. No sé, John. No sé, tú no lo sabes hacer, ¿verdad? ¿Lo sabes hacer eso? Ok, a ver si John se la inventa. Mire eso. Diga, la momina. A ver, diga. La momina. Otra vez. ¿Sabe lo que es la lamomina? La lamomina es el pegamento. Escúcheme bien ahora. Es el pegamento, la cola, que mantiene a los átomos unidos. Si en su cuerpo no hubiera la momina, usted no estuviera sentado ahí, estuviera todo esparramado por el aire. Esto estuviera dividido en millones de pedacitos. Porque la lamomina es algo que pega. ¿Sabe cómo es la lamomina? Así. Es en el símbolo de una cruz. Cuando los científicos ven eso, dicen, gracias, John. ¿Podemos volver a donde estábamos? Sí. ¿Sabe por qué? Porque la ciencia es un tutor. Todo en la ciencia. Por eso el creyente no le tiene que tener miedo a la ciencia. Porque toda la ciencia lo que me lleva es a Cristo. Me lleva a conocer a Cristo. ¿Sí? ¿Volvemos, John? Amén. Entonces Pablo dice, escúcheme bien, llegó el tiempo, se cumplió el tiempo en que Dios dijo, el Padre dijo, está bien, ya ya han tenido tutores, ya han tenido ayos, ya han tenido guardianes, ahí está, ya han tenido guardianes y ya la ley, la filosofía, la religión, ya le mostraron a todo el mundo de que no pueden vivir de acuerdo al patrón de Dios, no pueden vivir de acuerdo a lo que complace con Dios. Y en ese momento, cuando nada, la religión, la filosofía, la historia, las tradiciones, todo no pueden satisfacer al hombre, ahí nació Jesús. ¿Y saben quién nació? Diga, el Hijo. Ok, ahora, yo quiero que usted me preste atención en un minuto, porque le voy a tratar de explicar algo. Amén. ¿Está listo? Se lo voy a tratar de explicar. Si no se lo explico bien, es culpa mía. ¿Está bien? Porque es difícil de explicar. Diga, Jesús, el Hijo de Dios. Si Jesús es el Hijo de Dios, porque el Hijo significa que Él se humilló. ¿Qué significa? ¿Sabe por qué? Porque Jesús no era el Hijo. Jesús era el Verbo de Dios. Jesús era el Verbo eterno. Era la palabra de Dios eterna. Jesús fue hecho Hijo de Dios. Jesús se hizo Hijo de Dios. Jesús se hizo Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo se somete al... Pero antes de la encarnación, Jesús no era Hijo, era Verbo eterno, era el Logos eterno, era la eterna palabra de Dios. La Biblia, ¿qué significa? Que Él era igual ¿a quién? Al Padre, era igual. Pero Él, cuando viene al mundo, se vacía.
Se vacía de su posición, de ser igual al Padre, de ser igual, de ser el verbo de Dios, de ser el logos. Y se hace ¿qué? Hijo. Por eso la Biblia dice, hoy yo te engendré. Hoy eres mi hijo, hoy te engendré. ¿Cómo puede ser que Dios lo engendró? Jesús no es engendrado, no fue engendrado. Lo que pasa es que fue engendrado como hijo que se humilló. Antes de ser hijo, antes de Navidad, Jesús no era hijo, era el verbo de Dios. ¿Sabe lo que dice la palabra? Que todas las cosas fueron creadas por Él, a través de Él y para Él. Él es el creador. Pero ¿sabe lo que dice Juan? Dígalo conmigo. El verbo se hizo carne. ¿Ustedes me entienden ahora? Jesús, cuando la Biblia habla del Hijo de Dios, ese es el símbolo de que Él se humilló, porque él no era hijo, Él era el verbo de Dios. Él era igual al Padre. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo eran iguales. El Padre, el Verbo y el Espíritu eran iguales. Pero cuando Él toma esa decisión de venir a la tierra, se rebajó. ¿Cuántos me están entendiendo? Se rebajó y llegó a ser el Hijo unigénito, el engendrado Hijo de Dios. Pero por eso dice que Él nació de mujer, porque Él fue totalmente humano. Dicho sea de paso, antes de que Él fue hecho carne, Él era ¿qué? El verbo de Dios, era espíritu, era Dios igual al Padre. Pero escúcheme bien ahora, escúcheme. ¿Quiere entender algo profundo? Jesucristo, diga Jesucristo hoy. Diga hoy, es el único en el cielo que tiene las dos naturalezas. Es Dios y hombre. Porque una vez que Él se rebajó, se hizo como hijo. Se rebajó, pero Él fue exaltado sobre todo. Y ahora Él es Dios y también es un hombre glorificado. Por eso en el cielo lo están mirando y lo contemplan y se asombran, porque el único que tiene cuerpo en el cielo es Él. Si todavía no llegamos nosotros, cuando lleguemos nosotros vamos a tener cuerpo glorificado, pero ahora mismo no. Ahora mismo todos los cuerpos de los que se han muerto están en la tumba. Un día van a ser resucitados y todos los cuerpos van a ser glorificados y estaremos con Él para siempre y seremos como Él es. Pero ahora ¿por qué se cree que todos los ángeles en este momento, cuando Juan vio la adoración, el Cordero de Dios y todos los... ¿Por qué? Porque están mirando a Dios y están mirando a un hombre con un cuerpo glorificado. Ese es el Hijo que nació de una mujer totalmente humana, experimentó el mal alrededor suyo. La gente mala lo escupió, lo pisoteó, lo insultó, experimentó todas las tentaciones, las que experimentamos nosotros y las que experimentan la peor tentación. Experimentó la debilidad de su humanidad, ¿no? Escúchenme bien, Jesús sanaba a los enfermos, pero le dolía las rodillas, porque se cansaba. Jesús sanaba a los enfermos, pero le dolió la cabeza. Tuvo sueño, y tuvo hambre, y tuvo sed. Porque Él fue nuestro representante. Y escúcheme bien, y nació bajo la ley. Nació en un sistema legalista. Nació en un sistema donde la ley demandaba un sacrificio por los pecados. Y Él se ofreció como el sacrificio. Escúcheme bien, la única diferencia cuando mataban un corderito bajo la ley judía, el corderito se moría muerto. A Jesucristo, el Cordero de Dios, lo crucificaron en la cruz, pero al tercer día, ¿sabe lo que significa que resucitó de los muertos? Derrotó a la muerte, pero como nuestro representante. Por eso nosotros también caminamos sabiendo que nosotros vamos también a derrotar a la muerte, porque estar ausente en el cuerpo es estar presente con el Señor. ¿Y por qué entonces? Para redimir a los que estaban bajo la ley. Escúchenme bien, termino. Cuando el joven llegaba a los 25 años, el testamento se ejecutaba, el testamento del papá.
Y el testamento decía, cuando pase por tutor y pase por el administrador, el guardián, llega a los 25 años, puede recibir la total herencia. Diga, pero hacía falta un testigo. Un testigo que conocía al papá. Un testigo que había sido testigo de todo el proceso. Del niñito, del jovencito y ya del adulto. Y un testigo que podía decir, sí, yo testifico de que este joven pasó por todo el proceso y está listo para recibir la herencia de su papá. Mire lo que dice. Y por cuanto sois hijos, Dios también envió a vuestros corazones ¿el qué? El espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres más esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios. ¿Sabe por qué? ¿Sabe quién es el testigo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que está en tu corazón es el testigo de que ya pasaste por lo que pasaste, que estuviste listo para recibir la herencia y que ya no eres más un niño, que necesitas más tutores, que ya comprobaste que la religión no sirve para nada, que la ciencia no sirve para nada, que es nada, que la única manera de vivir de acuerdo al estándar de Dios es recibir a Jesucristo. Y el Espíritu Santo conoce al Padre, conoce al Hijo, te conoce a ti y sabe cuál es el tiempo cumplido. Y ahora el Espíritu Santo que está dentro de ti es el testigo que dice, sí, puedes decir Abba papá, porque ya no eres más un esclavo, pasaste por todo, ahora eres ser un hijo y tienes total derecho legal y estás listo para recibir la herencia. El Espíritu Santo es el testigo que tenemos una relación, una unión íntima como Abba. Jesucristo llamó a Dios, ¿cómo lo llamó? Abba. Y nosotros también lo llamamos Abba, porque el Espíritu Santo es el testigo y el Espíritu Santo dice, porque yo estoy testigo, estás listo para recibir la herencia, así que eres co-herederos con Jesús. Eso significa que todo lo que Jesús posee, yo también lo poseo. ¿Sabe cuál es el tema de hoy? Hace 2000 años atrás, el Padre dijo, se cumplió el tiempo. Los judíos han estado bajo una ley, bajo el tutelaje, bajo el tutelaje de la ley. Los gentiles han estado bajo el tutelaje de las religiones paganas, de la filosofía, del pensamiento teorético de los griegos. Llegó el tiempo porque están todos frustrados. Se dieron cuenta que ninguna de esas cosas funcionan. Y llegó el tiempo porque ya están los caminos hechos, está el idioma correcto y los judíos, el pueblo judío ya tiene todo el Viejo Testamento armadito y traducido al griego para que todo el mundo lo lea. El tiempo llegó y en ese tiempo, ¿qué pasa? Jesús, Dios envía a su Hijo. Pero ahora te lo voy a llevar a tu vida. Sí, en tu vida pasó lo mismo. Algunos de ustedes eran sinvergüenza, locos, violentos, criminales. Algunos de ustedes eran tramposos, mentirosos. Aleluya. Algunos de ustedes eran religiosos, fanáticos. Estaban infelices. Pasaron una vida sin tener el gozo de Dios en su corazón. Y el Espíritu Santo estaba diciendo, te tengo bajo un tutor. Sí, ahí corriendo por la calle, toda esa vida de criminalidad y de locura, ese es tu tutor. ¿Para qué? Para llevarte a Cristo. Para que hagas tanto mal y tengas tanto dolor que te des cuenta que todo eso, la única solución es Jesús. Y toda esa religión y todos esos rituales y todo eso que has hecho, tutores. Y después de correr y tener todas esas experiencias negativas y difíciles y que te costaron y que te dolieron tanto, un día escuchaste el mensaje de Cristo. Y el Espíritu Santo dijo, te agarré.
te llegó el día. Estás listo para recibir la herencia que el Padre tiene para tu vida. Y ese día, cuando te llegó, le abriste el corazón a Jesús. Y ese día Jesús nació en tu corazón. No nació en un pesebre, pero nació en tu corazón. Naciste de nuevo. Y en ese día, en ese momento, ya no eres más un esclavo y una esclava a los rudimentos del mundo, a la religión, a la filosofía, a la ciencia, a esto, a lo otro, a tus esfuerzos humanos. Ahora eres un hijo y una hija de Dios. Con total derecho legal a todo lo que Dios tiene para tu vida. ¡Wow! ¿Y sabe cuál es el mensaje de hoy? Vamos a vivir como hijos y como hijas de Dios. ¿Por qué? Porque muchos no saben, no nos damos cuenta que somos hijos. No nos damos cuenta que somos hijas. Y caminamos como esclavos. Algunas veces me doy cuenta por cómo la gente, hermano, por favor me hace una oracioncita. ¿Por qué, hermano? Porque necesito algo de Dios. Y como que empiezan a orar como que le están pidiendo una limosna. Una petición a alguien. Por favor, como que están tratando de convencer a Dios. Si quiere que te diga algo, a Dios no lo tienes que convencer, porque Dios hace 2000 años que está convencido. Dios ya se convenció de que tú eres su hijo, que tú eres su hija y que tú puedes recibir todo lo que Dios tiene para ti y que yo puedo recibir todo lo que Dios tiene para mí en el nombre de Jesús. ¿Sabes por qué? Por eso nosotros celebramos la Navidad. A mí no me importa, es que, mire, espere, te lo digo. Okay. Vas a escuchar a gente por ahí que se te va a parecer a gente religiosa. Que Jesús no nació en diciembre, porque diciembre es una fiesta pagana. Es la fiesta del solsticio, de la luz del sol, de una fiesta pagana. Sí, tienes razón. Pero quiere que te diga por qué la iglesia eligió diciembre 25. No era para celebrar la fiesta pagana. ¿Sabe por qué la eligió? Para eliminar la fiesta pagana. Para decirle, ¿sabes qué? De ahora en adelante no se celebra más esta, se celebra esta. Y por eso nosotros no tenemos ningún problema en celebrar. Sí, es verdad. Los antiguos romanos celebraban la fiesta del solsticio de los dioses. Pero nosotros, ¿sabe qué? Le dijimos, esa fiesta no sirve, ahora le ponemos la nuestra encima. ¡Pam! ¡Aleluya! Pero ¿sabes qué? Algunos de ustedes tienen su Navidad en abril, tienen su Navidad en agosto, tienen su Navidad en septiembre, en enero. ¿Por qué? Porque la Navidad personal nuestra es cuando Cristo nació en mi corazón. ¿Y por cuándo Cristo nació en mi corazón? Escúchenme bien, se lo voy a repetir la última vez. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo. Cuando Dios me vio y me dijo, David ha estado corriendo y esta Nancy ha estado corriendo y Lázaro ha estado corriendo y Beatriz ha estado corriendo por todos lados y se ha dado cuenta que nada le funciona y está frustrada y está frustrado y no duerme y no descansa y está inquieto y está buscando algo. Está listo, está lista. Y ahí Dios envía a Jesús a nuestros corazones. Y lo recibiste un día. Puedes cerrar tus ojos. La mayoría de nosotros nos recordamos claramente de nuestra Navidad, de nuestra natividad. El momento en que Jesús nació en nuestros corazones. Yo me acuerdo la tarde, esa tardecita, sentado en un escalón en la vereda de mi casa, de mi cuadra. Me di cuenta de que yo tenía, a los 11 años de edad, me di cuenta que yo era un pecador. Habiendo nacido en un hogar cristiano, asistido a mi iglesia desde en el vientre de mi madre.
pero me di cuenta que era un pecador. Y lloré esa tarde en ese escalón. Esa noche todos fuimos al culto. Y cuando el pastor hizo un llamado, yo como un niño de 11 años, yo solito, me paré y caminé solito hacia el altar. Y voluntariamente dije, yo quiero recibir a Jesucristo como mi Salvador. Y ese día, ese domingo a la noche, yo me acuerdo en qué iglesia, en la esquina de la iglesia, en la calle de la iglesia, qué olorcito hacía en la iglesia. ¿Quién estaba ahí? ¿Quién era el pastor? ¿Quién eran los hermanos que estaban alrededor mío? Yo me acuerdo exactamente del día de mi natividad. ¿Te acuerdas tú del tuyo? ¿Te acuerdas del día en que el Espíritu Santo dijo, ajá, has estado corriendo, te puse debajo de ayos, de pedagogos, de maestros que te han enseñado, pero todo esto te estaba llevando a Cristo? Y ese día te diste cuenta que necesitabas a un Salvador, que tú no te podías salvar por ti mismo o ti misma. Y dijiste, Señor Jesús, tú eres el único que puede salvarme de la muerte eterna. Yo te recibo. Con sus ojos cerrados todos aquí en este lugar. Le voy a pedir que se pongan de pie, sí. Que se pongan de pie, por favor. Yo sé que Martín hizo un llamado, pero yo quiero afirmarlo otra vez. Pueden cerrar sus ojos ahí donde están parados. Esto es un momento muy privado, cada persona privada. Pero yo me acuerdo de mi natividad y muchos de ustedes se acuerdan de ese día donde Jesús nació en tu corazón. Pero tú te acuerdas de ese día, puedes identificar ese día, ese momento, ese lugar. Porque si no lo puedes, yo te voy a ofrecer algo. Te voy a ofrecer que lo hagas hoy. Hoy, 14 de diciembre del año 2014, a las 4:11 de la tarde. Hoy puede ser esa Navidad, esa natividad. Y puedes irte de este lugar absolutamente con la seguridad de que Jesús nació en tu corazón y que ya no eres más un esclavo o una esclava, pero eres un hijo y una hija de Dios. Y tienes derecho a toda la herencia, toda la bendición. Un día vamos a recibir la herencia completa cuando lo veamos a Él cara a cara. Pero mientras tanto, en esta tierra caminamos como hijos e hijas del Padre, con la bendición del Padre, con la protección del Padre, en el hogar, en la casa del Padre, con las promesas del Padre Celestial. No somos huérfanos, no estamos abandonados, solitos en este mundo, en esta vida, pero tenemos a un Padre que nos ama. Cierran sus ojos, por favor. Si tú no te puedes acordar exactamente de ese momento, sé honesto, sé honesto. Tienen que ser honestos en este momento. Si no te puedes acordar, esto no es algo religioso, esto no es algo ritual, esto es un paso de honestidad delante de Dios. Si no te puedes acordar de ese momento, séllalo hoy. No te vayas de este lugar sin decir eso. Yo estoy seguro de que Jesús nació en mi corazón porque yo lo recibí por fe. Y por eso te voy a pedir simplemente que todos aquellos, escúchenme bien ahora, todos aquellos que quieren tener esa Navidad, esa natividad, ese momento de que Jesús nazca en tu corazón, si lo quieren hacer en esta tarde, nadie te va a obligar, nadie te va a obligar, pero solamente como lo hicimos anteriormente, me tienes que dar una señal para que ores conmigo. Así que todos aquellos que quieren hacerlo, levanten la mano, exactamente. No tengan miedo, no tengan miedo. Sí, es todo lo más lindo que hay. Aleluya, todos, amén. Bajen la mano, ahora oren todos, vamos a orar todos acá conmigo, todos. Pero escúchenme bien ahora, esta es la última vez que lo hacen. Porque hoy es diciembre 14 del año 2014, a las 4:20, 4:20. Hoy esta es tu Navidad, se terminó para siempre. Hoy Jesús nació en tu corazón. Repitan conmigo, Padre, en el nombre de Jesús. He escuchado tu palabra. Gracias porque Jesús fue enviado al mundo como tu hijo para pagar
por mi pecado. Yo ahora recibo a Jesús. Hoy, 14 de diciembre del año 2014, a las 4:20 de la tarde, recibo a Jesús para que Él nazca en mi corazón. Este momento es el tiempo cumplido del Padre. Yo lo recibo en mi corazón por fe. Amén. Gracias, Padre, porque Jesús ahora está en mi corazón. Y yo soy un hijo y una hija de Dios. Amén y amén. Ahora sí que le puedes dar un aplauso al Señor. ¿Bien? Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, ahora, que tu Espíritu Santo toque cada corazón que ha hecho su oración y que selle, porque el Espíritu Santo sella, que selle completamente la decisión de esta tarde, para que nunca más tengan dudas. Que nunca más tengan dudas. Hoy, 14 de diciembre del año 2014, a las 4:20 de la tarde, todos los que han tenido su natividad, su Navidad, Jesús ha nacido en su corazón. Te damos gracias, Espíritu Santo. Ahora, Espíritu Santo, tú eres el testigo. Ahora testifica en su corazón que lo que han hecho es real. En el nombre de Jesús. Y todo el pueblo del Señor dice... Amén, amén y amén. Muy bien.